Oye, güey, ¿sabías que este año, bueno, estamos en el 2021, ¿no? El año pasado, ¿supiste que era el 250 aniversario de Beethoven? Iba a tocar las nueve sinfonías. Tú sí tenías así un repertorio ya de él. Yo no sé si Toqué, me dio tristeza. toqué la 7, la 3, la 6 Ajá. y la 9. ¿El año pasado? ¿O El pasado, 2020. ¿En serio? ¿Cómo fue? O sea, Me ¿en faltaron, me video? faltaron 4, ¿Pero fue no, para 5 en video o sí fue en vivo? en vivo. Ah, órale, qué chido. Ujú. Yo me quedé con las ganas de tocar repertorio de Beethoven. Porque seguramente el año pasado iba a haber repertorio de Beethoven por ser Sí, su 250, ¿no? Este año, ¿sabes de quién es? De Astor Piazzolla. Este año es el centenario de Astor Piazzolla, mi ¿no? fa, mi fa, mi la. Sí, ya has tocado esa madre. Sí, igual yo también Sí. el libertango. Pero no sé, se me hace una cosa. Pero eh, este no es el 250, ¿no? ¿Es el qué? no, o sea, el 250 aniversario de Beethoven fue el año pasado. Sí. Este año es el centenario de Astor Piazzolla. Entonces, Órale, ya tiene 100. no sé si va a haber repertorio de Piazzolla así a más no poder, no creo, porque todavía no acabamos esta cuarentena, ¿no? Pero bueno, bienvenidos al programa Hablando de Música, bienvenidos aquí a este subpodcast. Hoy tenemos un invitado muy grande en cuestión no solo de amistad, un amigo muy personal, sino también tenemos un fagotista increíble aquí en el foro, en el podcast. El episodio número 9, no, es el episodio número 10. Fíjate que quería hacerle homenaje a Beethoven, de a partir del 9 dejar de enumerar los episodios para que fueran, un homenaje a él, ¿no? Pero pues bueno, el episodio número 10 tenemos aquí un invitado muy chingón, es un fagotista increíble que no solamente ha tocado en Sinfónica Nacional, también ha tocado con la orquesta Eduardo Mata, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Olin Jolistli y otras, y ha sido ganador, no sé si de un concurso o de más concursos, de 3 concursos para fagot, el cual nos estará pues ahorita comentando y pues Adrián Granados, bienvenido. Gracias por la Muchas, invitación. muchas gracias, güey, Ayrton. por estar aquí. Güey, ahorita estábamos hablando justamente fuera de cámara de todo este mecanismo que tiene el fagot, tu instrumento. Yo quería preguntarte, tú siendo un fagotista y que hay, no sé si hay muchos aquí en México, yo conozco pocos, literal, el más cercano que conozco es a ti. Ujú. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo definirías al fagot? ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce este instrumento qué es el fagot? Bueno, pues lo primero es que es un instrumento de viento madera, Ajá. porque es la familia y visualmente pues es muy característico porque en una orquesta es el instrumento de alientos que es de viento de madera más grande. Claro, parece una Está bazooka. hecho de madera, sí. Sí. Ok. Y este instrumento en cuestión a... Ay, Franquito. Para los que están escuchando esto o viendo esto, tenemos un invasor en el episodio. Es Franco, el gato. Pero bueno, ahorita había mencionado y estaba recordando que tú estabas tocando con Sinfónica Nacional hace un año, porque Ujú. tenemos un año de que no nos vemos tú y yo. Ya tiene bastante. Ya es un ratote. Yo quería preguntarte, am, ¿cómo ha sido tu cuarentena respecto a todo esto musical, a todos estos huesos, a toda esta chamba que ya tenías, pues supongo que agendada? Ujú. Como, Bueno, pues completando nada más la pregunta anterior, le enseñaré una foto porque describir el instrumento, el fagot, es bastante difícil. ajá, Y como es tan poco conocido, pues mejor una foto y un video de su sonido, porque sí, ¿qué? describirlo con palabras a alguien que no comprende, bueno, Que no sabe. que no sabe, pues es bastante difícil. Ok, bueno, supongo que en la carátula de esto va a haber, hay una foto de un fagot, Va. pero ¿qué tipo, por ejemplo, a quién dirías que debería escuchar para escuchar el fagot? ¿A ti? Pues no tengo tantas cosas grabadas, Ajá, pero una vez. depende de los gustos musicales de cada quien, porque que yo conozca, pues tenemos desde clásica Ujú, y pasando también por el jazz de un fagotista americano, ujú. Paul Hanson, y pues hace mucho jazz para gente que no
¿Que no está aguanta llegada? Ah, ok. tanto la música académica. Ok, Sí. que no la puede, bueno, que no está tan familiarizado y para que la dijera un poco mejor, ¿no? Hace ratito también, fuera de cámaras, me estabas platicando que tenías una agenda musical ya establecida el año pasado Ujú. y por raíz de la cuarentena o de todo esto que ha estado sucediendo, pues tuviste que pausarla, no sé, o incluso hasta olvidarla, no tengo idea. Pero yo quería preguntarte más que nada, ahorita que estás aquí, yo sé que eres una persona muy dedicada al instrumento y muy dedicada a su trabajo. Sé que has tenido también proyectos que han ganado estímulos del gobierno y sé que también has ganado en 3 concursos. Entonces, yo quiero preguntarte, qué te ha traído en cambios la cuarentena en aspecto musical? Tanto para, bueno, no sé si quieras hablar de lo malo, pero tanto para positivamente y negativamente. Pues positivamente yo he notado que el tiempo me alcanza, o sea, tratándose de una persona que vive en la Ciudad de México donde pierde o más de una hora en transporte, Ujú, pues por ese lado está muy bien porque puedes dedicar ese tiempo a cosas que te hagan o que te hagan más feliz, que te generen más productividad. claro. Entonces yo he empleado bastante tiempo en estudio. Fíjate que yo he encontrado también de eso, de que ahorita, bueno, tenemos más tiempo disponible para nosotros mismos, supongo. Ujú. He encontrado que puedes hacer de todo, tal vez no al mismo tiempo. El- ¿Crees que a raíz de esto, bueno, supongo van a cambiar varios oficios, supongo que va a haber varias personas que van a preferir tener su trabajo en casa? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo ha sido tu trabajo en casa a comparación de hace un año que pues estaba saliendo, que no había problemas? ¿Cómo te ha afectado eso en tu instrumento? Pues sí, lo que más extraño, la verdad, son las salas de concierto, porque para quien me conozca, pues yo me siento muy cómodo en el escenario Ujú. y es algo que necesito, o sea, yo sí siento que se me va como que el tiempo se me va la vida si no estoy presentando recitales. Entonces, pues ahorita con la contingencia estuvo como duro por ese lado. Como ya lo comenté, pude estudiar más tiempo, pero pues sí, extraño bastante las salas de concierto. No se van a abrir pronto, definitivamente. Hay proyectos e iniciativas de gobierno que intentan como mm, dar un poco de espacio Ujú. a artistas independientes, pero no son las que predominan. Ok, Más que nada son ahorita los formatos digitales en cuanto al trabajo. He conocido algunas como convocatorias en el estado de Guanajuato, porque pues, de allá soy. de allá somos. Ajá. Y... Pero nada más, o sea, trabajo como tal, casi no hay. Ok, Hay varias convocatorias de gobierno, pero hay que estarlas cazando y también depende de los requisitos que necesiten, ¿no? claro. Fíjate que hace unos episodios estaba investigando para, creo que fue para el episodio 4 que se llama Pandemia Musical. Estaba investigando todos los temas que tenían que ver con los recortes presupuestales y con todo este de la desaparición del Fonca y de varios estímulos. Incluso por ahí me encontré, no sé si lo viste, de que una funcionaria pública fue ganadora de un estímulo del Fonca. Y Ujú. se supone que los funcionarios públicos no pueden entrar, pero dijeron que por ser una funcionaria pública de otro estado, entraba. Simplemente por eso, por no, creo que por no ser federal, o por sí ser federal, no recuerdo. Eh, Eso se me hace un poquito injusto, se me hace un poquito como mala onda para artistas, por ejemplo, como tú, que yo sé que tú sí has ganado pues varios estímulos, incluso creo que hace poquito ganaste uno del Fonca Ujú. con un proyecto. ¿Cómo crees que eso afecta a personas, pues en este caso que tú sí has estado entrando a este estímulo y que lo has ganado, has tenido esta experiencia? ¿Cómo crees que afecta a todo esto que ha estado haciendo el gobierno de cada vez más está recortando el presupuesto? Pues en cuanto al recorte de presupuesto está obviamente muy mal, Claro. porque pues es bien sabido por muchos
mientras mayor oferta cultural tenga tu país, mm, es un reflejo de lo bien que ha estado tu economía. Obviamente, pues estamos hablando de México y no sé qué tan ético sea hablar de eso en este espacio, Ujú. pero Aquí solo venimos a opinar. Solo venimos a opinar. sí, pero pues es que está muy cruel porque pues México no es como que ni una potencia mundial ni aspira a hacerlo pronto. Claro. Mm, es muy injusto que el presupuesto gubernamental esté siendo cada vez minorizado hacia los artistas. Entiendo que por la situación sanitaria se destine a otros, sí, que se destine a otros lugares, pero más en estos tiempos creo yo que la moral de la gente subiría si tuviera una oferta cultural buena Claro, y de si, calidad. si existiera algo, no sé, algo mejor, no sé si decir mejor pagado, pero tal vez algo más llamativo, podría existir mucha más demanda para incentivar a las personas a que le entren a estos proyectos, bueno, a estos estímulos con Pues algún sí, proyecto. subir subir la oferta, o sea, subirle el presupuesto, ayuda a que el contenido sea mejor. Claro. O sea, yo he visto proyectos recientemente, en este tiempo de pandemia, que han ganado y me enteré que en algún lugar recortaron presupuesto porque la oferta que había de cultura era de muy baja calidad. Ok. Entonces, pues sí, obviamente, si imagina que te paguen, no sé, cierta cantidad de dinero por hacer una hora de recital, Ujú. pero pues esa cantidad de dinero pues no vale la pena, mejor no te animas. Si alguien puede aprovechar esa oportunidad, aún no teniendo un dominio de su instrumento, Claro, y entiendo. como la oferta es muy baja, pues agarran lo que hay, y lo que hay no siempre tiene la mejor calidad. No, claro. Aparte, ahorita fuera de cámaras estábamos platicando de esto que ocurrió en Oaxaca, Ujú. como justamente, no, te digo, yo no leí bien la nota, pero sé que eran trabajos de educación musical, no sé en qué parte de Oaxaca, sinceramente, pero sé que el pago de justamente esos trabajos era muy pobre. ¿Cuánto me dijiste que era por hora? Más o menos 54 pesos 54 pesos por hora. por hora. Era, es un pago miserable, literalmente, y más para un rubro que fíjate bien. Te digo que al estar investigando esto se me hizo muy injusto para todos los artistas, no solo para los músicos, para todos los artistas. Porque, ¿cómo es posible que México, siendo un país que presume tener tanta diversidad cultural, gastronómica también, diversidad en etnias, en lo que sea, también tiene una diversidad tanto en música regional, o sea, música del mismo país, Ujú. como música extranjera y en el tan solo aquí en el lugar en el que estamos, la Ciudad de México, si no estoy mal, a nivel Spotify es la capital del streaming. Ujú. O sea, la Ciudad de México, por lo tanto el país, consume muchísima música y muchísimas cosas que tengan que ver con arte. Ahí está Netflix, ¿no? Que bueno, Netflix tal vez no es arte, pero reproduce películas o reproduce cine que en El algún cine sí momento, lo es. que el cine sí lo es, exacto. Entonces, a raíz de todo esto, de que todo el país o la mayoría de muchas personas del país consumen ciertos medios de entretenimiento, se me hace muy culero que, por ejemplo, lugares como Oaxaca, que es un lugar turísticamente bastante poblado, o sea, que recurre mucho el turismo, que tiene gastronomía increíble, y nunca he ido a Oaxaca, supongo que tiene lugares de turismo, o sea, no sé, las zonas, supongo que son también muy concurridas. Por lo tanto, que exista, y bueno, también cuántas personas no conocemos de Oaxaca que son unos musicazos, Ujú. la neta. Entonces, que exista este tipo de oferta de trabajo en un lugar así, donde se minoriza el trabajo de estas personas del artista, se me hace muy triste. Entonces, ¿tú crees? Yo he estado pensando, ¿tú crees que tal vez debería haber un cambio de educación en México en cuestión a, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Muchas veces las personas que estamos en conservatorios, por así decirlo, en escuelas de música, de académica,
te alistan para ser atrilista, que seas una persona de orquesta, o que seas solista, o un ensamble de música de cámara muy bien preparado, supongo, ¿no? Pero ¿por qué no te preparan o por qué no te dicen es que también podrías enseñar música tal vez en una escuela, en una secundaria técnica o en lugares como Oaxaca, yo qué sé, y vas a ganar bien? O sea, la enseñanza musical en México siento que hace falta que sea priorizada o que sea mucho más valorada para que músicos, por ejemplo, tal vez como tú y como yo, u otras personas que se dedican a lo mismo, digan, ok, yo en vez de irme a un atril, en vez de irme a una orquesta, o sí también voy a dar clases en una escuela, porque no sé en tu caso, pero a mí me tocó tener clases de flauta en la secundaria, de esta flauta. No, a mí no. No, ¿a ti no? No, para nada. Es de pico, ¿no? Esta flautita Yamaha. Y la maestra era de español. ¿Qué le dices a la maestra de español tocando flauta? ¿Qué onda con eso? En vez de... Por eso te digo, tal vez debería haber un cambio para que en vez de esa maestra de español que está ahí, esté un flautista. Y que el flautista dé bien las clases. Pero ¿tú qué opinas? Bueno, hay varios, como puntos encontrados. Ajá. Porque, por ejemplo, hay países donde la educación musical es requerimiento curricular sí o sí. Por ejemplo, en Japón, no en todas las ciudades, Uh-huh. pero de lo que yo sé, es que en Japón muchas personas tienen su clase curricular de Uh-huh. música. Ok. En algunas ciudades también, en algunas escuelas de Estados Unidos, en Alemania también, donde más me parece, Uh-huh. donde es parte de tu educación. O sea, tienen la misión de ser formadores de personas íntegras, Claro. no nada más de los conocimientos básicos que te Sí. permiten entrar a una vida laboral activa, pero pues la cultura también es una parte indispensable de la formación íntegra. Claro. Aparte, según yo tengo entendido, no sé si sea en Japón o en un país de Asia, donde les están dando justamente clases de todo tipo, como mencionas, para que se puedan desarrollar los alumnos. Y cuando ven que tienen potencial para tal lado, incluso supongo que también en Estados Unidos, los empujan hacia ese lado. En Estados Unidos podría ser el caso tal vez de, pues, cuántos jugadores de fútbol americano no hay que vienen de escuelas. Uh-huh. Cuántas personas supongo en el ámbito musical que tienen que ver en Estados Unidos en las escuelas, tal vez con las bandas de aliento, las bandas de viento, y que justamente a raíz de eso, pues que vean que hay un potencial en tal persona, pues que lo incentiven a justamente a una carrera musical. Sí, ahí también depende de los intereses de cada persona, porque imagina que contraten a una persona muy importante de alguna orquesta principal de flauta, por ejemplo. Uh-huh. Yo dudo mucho de que quiera invertir su tiempo en clases de niños de primaria. Okay. O sea, yo supongo que su misión principal sería formar a los siguientes flautistas, a la siguiente generación, Uh-huh. que podría ocupar su lugar o no, o sea, sino que quiera tener una educación demandante Uh-huh. en cuanto a su área de expertise, que sería la flauta. Entiendo. Yo te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando justamente el fagot, de toda esta importancia, ¿no? El otro día que vino Irving, saludos a Irving, él me estaba comentando que las percusiones son un instrumento en cuestión a sección orquesta, un instrumento solista, porque no hay otros instrumentos que sean el mismo. Por ejemplo, a comparación de la sección de chelos, pues son 8 chelos, ¿no? Haciendo lo mismo, a menos que haya divisi en la partitura. En el caso del fagot, yo muchas veces veo 2 personas tocando fagot. A veces veo 3 tocando a alguien más el contrafagot, a veces 4, no sé cuántas sean. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia del fagot justamente en una orquesta? También depende mucho de muchas cosas. Por ejemplo, el instrumento en sí tiene una tesitura grave. Uh-huh. O sea que muchas veces va a ser en música más antigua, el bajo continuo o siempre te va a dar la tónica o la inversión del acorde que está generando, ¿no? Entonces su función más que protagonista o solista es para dar armonía. Es una función armónica. Es como... Igual que los contrabajos.
Ah, ok. El cello solea un poco más Sí, que el fagot todavía. ok. Sin embargo, hay muchos pasajes en la música orquestal que tiene solos o fagot solo o va a dueto con la flauta, con el clarinete, con el oboe o con cornos incluso. Ok. Entonces, pues es que la música académica, como es música de incluso a veces hasta sobrepensada, Ujú. intenta darle protagonismo a todos los instrumentos. Claro. Sí, obviamente no va a ser el instrumento que va a tener la melodía de toda la sinfonía, de toda la pieza o de toda la obra, Ujú. pero casi siempre hay momentos, como en toda la música y con todos los instrumentos, Ujú. donde va a ser protagónico. Ok, entiendo. Por ejemplo, yo recuerdo un pasaje que me mató de tristeza, la neta, que fue el de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, tanto al inicio como al final. Que si ustedes no han escuchado la Sexta de Tchaikovsky, pues se llama La Patética. Es una sinfonía de ¿qué siglo? Del siglo XIX, si no estoy mal. Sí. Ajá. Bueno, el chiste es que el primer movimiento, y corrígeme si estoy mal o si tú tienes algo que decir, el primer movimiento inicia con un solo de fagot y tiene, según yo, es un requiem, es un canto ortodoxo en Ujú. este primer movimiento que se refiere a o hace alusión pues a un funeral, ¿no? Por eso es un requiem, ¿no? Y al final, haz de cuenta que al principio de este movimiento te muestra un mensaje, ¿no? Con este fraseo, con este solo del fagot. Y al final lo vuelve a repetir. O sea, después de media hora de sinfonía, lo Ujú. vuelve a repetir. ¿Cómo, cómo es para ti o para los fagotistas ese tipo de momentos donde donde el fagot es meramente un papel importantísimo? Porque está al principio, en este caso de la sinfonía, al principio y al final. O sea, es el mismo leitmotiv. Ujú. Entonces, ¿cómo es para ti ese tipo de protagonismo en una orquesta? Mira, para otros fagotistas no sé, porque pues cada quien Claro, piensa diferente, claro. tiene sus propias experiencias. Yo soy una persona que tiende a vivir la música de una manera muy, muy intensa. Ok, O sea, hay piezas que hacen llorar, o sea, nada entiendo. más escucharlas, Ujú. o que me erizan la piel. Mm, con lo que acabas de preguntar, o sea, acerca de los leitmotivs o ese importancia que le da el compositor A tu al instrumento. instrumento, Ujú. a mí me gusta, o sea, lo que más me gusta hacer es tocar el fagot. Claro. Entonces, pues sí, o sea, depende de la pieza, va a ser como que el sentimiento, la sensación que vaya yo a tener. Ok, Me gusta que lo hagan porque, pues a quien no le gusta que le escriban un solo, ¿no? entiendo. Sí, Pero, pero sí, o sea, en este caso, como dices, o sea, es un momento que es sumamente como cumbre en cuanto a la sensibilidad que el compositor, o sea, tratándose de Tchaikovsky, sí, claro, que es claro. postromántico, o sea, es ya Es una expresión derroche de miel y de tristeza y... meloso más Sí, no sí, sí. poder. Bueno, Sí, también para el otro lado, o sea, no nada más en lo bueno, sino en lo malo. no, claro, claro. Sí, en Es el ámbito triste, negativo. es desgarrador. Ujú. Entonces, a mí me gusta ponerme en los zapatos del compositor. Mm, Bueno, ok, tratándose de Tchaikovsky, obviamente claro. tiene como rasgos no autobiográficos como tal, pero en su música tiende a expresar lo que él vivía, o sea, Exacto. tratándose de... Bueno, en el caso, por ejemplo, de la patética, te la menciono porque recuerdo que tiene ese solo de fagot Ujú. específico que me gusta mucho, pero es una obra que te digo, a mí me rompió el corazón porque cuando la estuve viendo con Israel justamente, con el maestro, mencionaba que tal vez era una carta de suicidio, en el sentido en el que pues se estrenó, él había escrito para él mismo, para que no le importaba si alguien la había entendido o no, pero creo que fue a las 2 semanas de haberse estrenado, él falleció, porque justamente bebió agua del grifo y se sabía que estaba contaminada esa agua y que te podías morir y no le importó, ¿no? Pero justamente en esta sinfonía, con este
tema en el fagot que te menciono que es un canto ortodoxo de un requiem, pues da alusión a que es, oigan, ya me voy a morir. Yo así lo veo, ¿no? A lo mejor y no, pero meterse en el contexto de tanto del compositor como de la obra, como del momento de la historia y ver todo lo que estaba pasando, se me hace algo que debe ser esencial para cada, en este caso para cada músico, con cada obra. Pero, no sé, yo me acuerdo hace muchísimo que tú me diste un consejo que sí seguí, es de los consejos que sí he seguido, de ponerle un sentimiento a X obra o a X fragmento para que así pueda ser más musical. ¿Tú todavía sigues empleando ese tipo de... Uy. Demasiado. Sí, mucho. Casi todo mi imaginario musical no solo se reduce a los sonidos. Yo no tengo sinestesia, pero me gusta pensar en este tipo de sensaciones. Sí. Es muy bonito, ¿no? Poder probar un sabor, pero también es bonito poder probar un sonido. Exacto. Entonces, me ha pasado mucho con mucha música. Yo tiendo a consumir bastante música en mi época de preparatoria. Escuchaba un disco diario. Órale. Entonces mi acervo musical creció bastante. ¿De un género específico o de varios géneros? De varios. O sea, escuché jazz, escuché rap, escuché música clásica, escuché electrónica, creo que también. Qué chido. Escuché de todo. O sea, a mí me gusta mucho la música, no nada más la académica. Mi género favorito popular siempre va a ser el rock. Ok. Wow. Pero sí, o sea, es muy importante empaparse de todo lo que uno pueda experimentar en la vida. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder, por ejemplo, de la patética, que es un requiem, experimentar un momento de muerte, o pues hasta el momento de muerte, ¿no? Pero puedes imaginarlo. Claro. O sea, no tienes que encarnarlo directamente. Pero pues viendo, por ejemplo, alguna película, puedes más o menos asimilar el sentimiento. Exactamente. Entiendo. Entonces, para los sabores es lo mismo, para los colores, Kandinsky tiene un tratado de no es sinestesia, pero tiende mucho a... Scriabin también. Claro. Donde puedes ver sonidos. A un sonido le determinas algún color. Entonces, al momento de tocar una obra, funciona más con música del siglo XX y XXI, obviamente, pero tú puedes intentar tener una experiencia más cercana a la del compositor si es que intentas entender cómo es que el compositor la concibió. Entiendo. Con respecto a los colores y todo eso que estaba diciendo. Sí. Para la música de Scriabin es muy útil. Entiendo. Poder ver los sonidos con colores. Sí, justamente con Scriabin. Yo no conocía esto de la sinestesia hasta que conocí justamente a Scriabin. Y me palpé de su música, por ejemplo, lo primero que escuché de él fue el poema del éxtasis, y luego fueron las otras sinfonías, y después ya fue música de piano, o sea, sus sonatas y no tiene mucho repertorio Scriabin, porque creo que vivió como 40 años aproximadamente, no escribió tanto, pero justamente yo no tengo sinestesia. Para los que no sepan, sinestesia es justamente percibir otro sentido a través de un sentido diferente. Como lo mencionaste, el escuchar sabores o el escuchar colores, etcétera, ¿no? Sí. O lo que sea. Entonces, lo que acabas de mencionar me parece muy genial porque yo creo que a veces las personas se preguntan, es que ¿cómo me acerco a la música clásica? Esto me pasó en un concierto. Bueno, ok, acércate tal vez al concierto primero y si te dan un programa de mano, léelo. Grábate, anota si quieres al compositor o la obra. Después investiga si quieres, lo que sea. Pero por ejemplo en el caso de Scriabin, se me hace muy genial el hecho de acercarse a la música clásica mediante tratar de ponerse en los zapatos del compositor, como mencionas. Tratar de estar escuchando la sinfonía. Tal vez, si lo buscas ahí en Wikipedia, ahí está el pianito de las 12 notas con los colores de que veía Scriabin asignado a cada nota. Entonces, si tratas de imaginar cuando escuchas una sinfonía los colores o una paleta de colores,
no sé, siento que le da un... Paleta de pintura, no paleta comestible, porque No. conozco a alguien que confundió. ¿En serio? Está chido, imagínate, hay una paleta así, toda colorida, ¿no? Pero, ajá, se me hace muy chido el tratar de imaginar los colores a través de los sonidos. Y eso, no sé, se me hace muy loco. ¿Tú quisieras tener sinestesia? No, ¿No? no, ¿Crees que te volverías loco? a lo mejor. ¿Por qué? O sea, viéndolo del lado tocando fagot. O sea, tu vida así como está, pero, ajá, teniendo sinestesia. No, es como cuando te preguntan, ¿quieres tener oído absoluto? Si puedo manejarlo, sí. Sí, ¿no? Si no, mejor no, porque es doloroso. Incluso es doloroso para la gente. Ok. Entonces, ¿Por qué doloroso? Yo he encontrado que es molesto en el sentido de que como lo tienes absoluto, ujú. todos los sonidos te son en sí una cosa. Sí, tienen O, que ser eso, si o no... no es. Ajá, exactamente. Pero cuando escuchas, en el caso de las personas con oído absoluto, cuando escuchas música, no sé, históricamente informada, donde la afinación la bajan y para escritamente está sonando un la, pero tal vez para ti es un sol sostenido. No sé, ¿sí? O un si bemol. Depende. Bueno, ajá, depende de la afinación, ¿no? En esos casos siento que es muy molesto. ¿A eso te refieres con doloroso? No, bueno, yo de lo que me he enterado, porque conozco como 2 personas nada más con Ujú, oído absoluto, ujú. es que si no está afinado, eso es como ruido. Ok, Si no es un 440, eso es ruido. Si es 443, no pueden. O sea, eso es algo ok. molesto, muy molesto. Y los sonidos están prácticamente en todos lados. Entonces, Sí, claro que hay sí. gente que lo ha podido educar Ujú, para que eso no suceda, pero no sé. O sea, tendría que yo estar en esos zapatos claro. para poder saber si podría manejarlo o no. O sea, no sé. Yo imagino algo raro. O sea, como mencionas de que hay sonidos por todos lados. Y por ejemplo aquí que la Ciudad de México es muy ruidosa. ¿Cómo le hacen para escuchar No sé. los momentos de la vida diaria? Imagínate, ¿no? Oye, pero quería preguntarte en cuestión a concursos. Ujú. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 3 concursos en los que has participado? Porque yo te vi concursar en 2, si no estoy mal. En uno te vi, en los últimos 2, si no estoy mal. Y en uno te vi quedar en primero, que fue el último. Corrígeme si estoy mal. Y en el segundo creo que quedaste en segundo lugar. Pues no sé cuándo, porque no puedo saber. No Estos soy fueron de tú. Lolin. Pero, no, el primer concurso que gané, Ajá. nacional de fagot específicamente, fue en segundo lugar. Ok, Los otros 2 fueron en primero. ok. Qué chido. Y antes he ganado otros concursos, pero ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esos concursos? Es que te pregunto esto porque he escuchado, yo nunca he estado en un concurso, pero he escuchado de personas que sí lo han estado y no les gusta. a mí sí me gusta A ti sí te gusta. bastante. Ok, porque estas personas me mencionan, es que es una cosa elitista, es una cosa de ver quién es el mejor alumno y más aparte de ver qué es el mejor maestro, bueno, o sea, quién es el mejor maestro, etcétera. Te enfrentas a situaciones en las que si eres un desconocido totalmente para ese jurado y ese jurado tal vez tiene favoritos dentro de los que están concursando, pues prefieren escoger a los favoritos que al total extranjero, por así decirlo. ¿Cómo ha sido ese tipo de experiencia de ti? O sea, que a ti sí te gusta. ¿Cómo lo canalizas para ser un mejor músico? Ahí depende. Lo de los jurados, Ujú. depende. Hay varios puntos que espero no se me olviden, Ajá. que quisiera tratar. A ver. Si se me olvidan, a ver, te voy a decir objetividad. Objetividad. Otra es la parte de cómo lo ve el intérprete o el quien está concursando. Ujú. Y ya se me olvidó el tercero. Pero Ok, vamos con la objetividad. mira, es que es muy... A mí me gusta, porque mi personalidad es así. A mí me gusta sentir la adrenalina de cuando vas a tener que darlo todo. O sea, no es nada más, voy a tocar un recital. No, No, claro que es no. hacer lo mejor posible. Ujú. Entonces, cuando tú vas a un concurso o lo que sea, antes de eso tú tienes que haberte preparado. Y a mí el proceso de preparación me gusta mucho porque
todo el tiempo que puedas aprovechar para prepararte es un tiempo que te va a dar una gran ventaja al final en el resultado. No tienes un tiempo definido. El tiempo te lo dan el día, el concurso es tal día. Okay. O sea, ahí tienes tu deadline. Ok, entiendo. A partir de que sale la convocatoria del concurso o lo que sea, pues hay que darle, ¿no? Uh-huh. Y es una temporada que, bueno, a mí me pasa que no pienso en otra cosa más que en ganar. Ok. No en ganar el primer premio, sino en ganar todo el conocimiento que pueda acerca de las obras que yo esté abarcando. Okay. Normalmente te piden obras fijas. O sea, de como tradición por concurso. O... No, por fijas me refiero a que te dan el repertorio. Tienes que tocar esta y esta obra. Obligatorios. Ok, sí. Ajá. Entonces tú preparas ese repertorio. Tú estás consciente de que hay otras personas que están haciendo el mismo repertorio y al final se va a ver el resultado. Entiendo. Con respecto a los jurados, yo sé que hay muchas... en algunas partes del mundo, tengo un amigo en Colonia que me dijo, es que es muy difícil ganar una audición aquí, porque tienes que esperar que tu audición le guste al jurado. Y yo entiendo, o sea, las orquestas buscan elementos que tengan que sean compatibles. Ok, claro. Con la orquesta. Sí. Entonces, si no eres compatible con la orquesta, pues... Sí, o sea, quieren elementos que puedan embonar con sus demás integrantes, ¿no? Sí. Es a lo que te refieres. Y la objetividad viene en, por ejemplo, ¿tienes tal ritmo? Tiene que ser tal ritmo. No puedes modificarlo. La afinación. La afinación es constante. O sea, ¿estás desafinado o estás afinado? Y ya. Sí, ahí no hay grises. No hay, exactamente. Ok. Puede haber, o sea, obviamente, tienes un acorde de un clúster de 7 notas diferentes. Pues te agarras alguna, ¿no? Pero es muy importante. O sea, no todos los resultados... Y más porque son concursos abiertos. O sea, la gente puede entrar a escuchar a todos los participantes. Sí. Entonces, al final, pues, el que gana es el que tiene los parámetros, por ejemplo, afinación, ritmo, fraseo, más claros. Okay. Si todos lo tienen, ahí es donde entra la subjetividad de cada juez. Entiendo. Entonces, es algo, hay que tener cuidado porque sí hay gente que dice que es muy como subjetivo, ¿no? Que si a este jurado le gustó. Pero es que muchas cosas son así. Infortunadamente muchas cosas son así. Entiendo. ¿Y? Si tú vas a una audición, si al director no le gustas, por muy afinado que estés, muy en ritmo que estés, pues ni modo, o sea, es lo malo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionaste del repertorio fijo, del repertorio obligatorio, y que otros concursantes obviamente van a tener ese repertorio? Supongo que es similar a cuando, por ejemplo, en los exámenes de la escuela, que es porque es por cátedra y que están todos los del mismo instrumento ahí probando o incluso calentando el pasaje que nunca les salió. Bueno, a veces, o simplemente calentando. ¿Tú qué opinas de justamente estar escuchando a los demás concursantes, a la competencia en este caso? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo dejas que te afecte? ¿No dejas que te afecte? ¿Qué haces? Tercer cosa, experiencia. Ok, el tercer Entonces, a ver cómo decirlo. La experiencia, supongo, de cada intérprete, de cada concursante. A mí me gusta la experiencia. Ya como ya dije, o sea, la preparación y con este punto, deadline, experiencia, es lo que yo como que defino como ya estar ahí en el escenario, estar enfrente del juez o los jurados, porque me han calificado en las 3 ocasiones que he ganado, 3 jurados diferentes. Ok. Creo. Nunca ha habido un maestro por ahí ¿cómo se dice? Factor común. Creo que sí, pero no estoy muy seguro porque cuando voy a un concurso es como vista de túnel, o sea, yo voy a donde está el atril. Entiendo. Obviamente veo que la sala está con gente, ¿no? Pero es algo que no me quita la concentración. Entiendo. O sea, yo en lo que estoy pensando en todo momento es en la música.
No tanto Ok. en la partitura, porque yo he cometido errores en concursos, en conciertos. Ujú, No importan los errores. ok, Lo que importa es el resultado. Obviamente tú tienes que estudiar de una manera en que no haya ni un solo error, tienes que ser infalible. claro, entiendo, Pero a veces por los nervios, por la subida de adrenalina que tienes, hay cositas que no puedes controlar. entiendo. Entonces, pues, no queda más que dejarlas atrás. Ok, claro, no enfrascarte en ellas, porque si no Exactamente. puede pasar peores Te cosas, desconcentras, sí. totalmente. Y Espera. sí, Entonces, yo pues voy al atril, o sea, ajá, veo al pianista, si es que hay piano, pues, las 3 veces que yo he concursado en estos concursos nacionales ujú, ha habido piano. Entonces, y es así como mi concentración ha estado inquebrantable. Obviamente mm, en algunas piezas ujú, he tenido errores, pero no es algo que te detenga y que te tenga mortificado por todo el recital. Entonces, la experiencia, esa experiencia de ir al atril enfrente de un jurado internacional, normalmente son personas de Estados Unidos, pero me ha tocado en una ocasión que era noruego, ok, el sinodal. ujú, Entonces, pues es algo muy, muy emocionante para mí. A mí me gusta esa experiencia. Yo sé que mucha gente, pues sí, dice que es para como cosa burocrática, ¿no? De quién es el mejor y quién no. entiendo. Pero tú no, bueno, ¿Cómo lo diferencias? no debería de ser ese la forma de pensar. Enoja si efectivamente es como ¿Favoritismo? favoritismo, Ujú, pero lo que disfruto es toda la experiencia de estar preparando el recital, estar preparando todo el repertorio, la adrenalina que se siente en el escenario, es ujú. increíble. Ok, A mí me gusta. ok, tú disfrutas, no disfrutas ni el principio ni el fin, Yo disfrutas el disfruto medio, todo, 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 todo. todo. Ok, Cuando yo sé, va a salir la convocatoria el tal fecha, ¿no? Y ajá, faltan 3 días, yo estoy, ya quiero que salga la convocatoria, ya quiero que salga la convocatoria. ok, Sale la convocatoria. Ah, ok, este es el repertorio. Lo ajá, busco si lo tengo, si no hay que comprarlo o pedírselo a alguien. ujú. Perdón México, pero pues hay que pedir cosas a Hay veces que, porque sí, la neta sí, no podemos comprar todo. la neta sí. Yo quisiera tener todo original Ujú, porque pues los autores tienen que tener su comida, ¿no? O claro, sea, su regalía. Ujú. Ujú, Pero pues sí, o sea, busco todo el repertorio y veo que es lo más difícil para empezar con eso porque es una buena manera de estudio. claro, A sí, partir de eso, pues ya te echas los meses o el tiempo que te den y tal fecha es el día del recital. ok, Entonces yo todo el día estoy pensando en eso. O sea, entiendo. es algo que a mí me emociona mucho. Ok, yo tengo, o sea, te tengo catalogado como una persona que es muy dedicada justamente al instrumento, por lo tanto, como un músico. Am, ¿Crees? Bueno, no sé cómo ha sido tu trayecto en cuestión a tu historia, hablando del instrumento, Ujú. pero, por ejemplo, ahorita estamos platicando que los dos hemos estado aquí prácticamente solos en la ciudad y supongo que has tenido bastante encuentro con tu instrumento y supongo que has reflexionado en varias cosas, pero a raíz de que sé que eres una persona muy estudiosa y como acabas de decir que se enfrasca tanto en que algo le emociona, esa adrenalina, en este caso del concurso, y que requiere muchísima preparación para tal cosa, ¿crees que los concursos o este tipo de preparación te hacen un músico más completo? Sí, definitivamente. ¿En qué aspecto? Me refiero en el aspecto de que cubra, pues, no sé, el estudio, el explayarte en el instrumento, en el liberarte incluso en el mismo instrumento. Es que son varias cosas, por ejemplo. A mí me encanta estar en el escenario. Ujú. O sea, si yo pudiera vivir ahí y dar recitales, no diario porque es muy cansado, pero Cada cada 8 días. semana, sí, o sea, Ok. yo imagino mi vida perfecta teniendo un trabajo en alguna orquesta, si se puede de principal, qué bien. Si no, no hay problema, también hay muchos solos muy importantes para fagot número 2, Ok. para contrafagot igual. Pero sí, o sea, yo imagino mi vida así, Ujú. estando en el escenario, porque es lo que más me gusta. Mm,
para llegar a ese punto, tú tienes que haber estudiado todo. O sea, el repertorio, tienes que haber estudiado fraseo, tienes que estudiar todo, Claro. absolutamente. Incluyendo, supongo, el contexto de la obra. Hay gente que no lo hace, pero Claro. yo intento hacerlo siempre que puedo. Sí, sí, sí. Ok. Mm, entonces, En cuestión a cómo ser un músico más completo en los concursos. sí es que a mí me ayuda. Te ponen un reto, Ujú. que es el repertorio, que vas a tener que interpretar. Entonces, para poder ganar, necesitas estudiar. Claro. Estudiar nunca te va a hacer daño. Entonces es algo A menos que que... estudies mal. Exactamente, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas de estudio le dabas cuando tenías que concursar? A comparación de simplemente estudiar para la escuela o estudiar tu repertorio. Ahí sí depende porque hay días donde quieras o no te cansas más que Claro. otros. Ujú. Y no es sano forzarte de más. Entiendo. Entonces, más o menos, entre 4 y 8. No siempre llegué a las 8, Ok. pero... Y tampoco mínimo hice 4, o sea, hice menos en algunos días. Claro. Y supongo que parabas. No era, Oh, sí. no era No, no, no seguido. son seguidas. No, claro. Es que te pregunto esto porque mm, no me acuerdo dónde leí en algún momento que no era necesario tal vez estudiar 8 horas seguidas en instrumento. Que incluso esas 8 las podías reducir con el cerebro a tal vez 4, a tal vez 6, a tal vez incluso una, pero que fuera con el cerebro, ¿no? Porque si, por ejemplo, somos seres, o sea, los seres humanos somos seres, las personas que están hechos de hábitos, ¿no? De justamente de la repetición. Bueno, es lo que yo Depende. pienso. Ajá, depende ¿Qué de tipo de qué, gente eres? qué tipo de persona sea. Pero por ejemplo, en el caso de un músico que a veces se le compara con un atleta o con un vato, una morra del gimnasio, no importa. Incluso con medicina, ¿eh? ¿En serio? En qué aspecto? En lo demandante. Ok, Yo he visto un estudio, perdonen que no les tenga de qué universidad, pero vi que o sea, el nivel de estrés que tiene un médico con el de un músico es muy similar. ¿en serio? Wow. Y la música, o sea, yo entiendo que se compare con el deporte porque, bueno, hay músicos que son de alto rendimiento, Ajá, que si tienen recitales diferentes cada semana, cada 2 semanas, o sea, imagina estudiar un repertorio completo totalmente diferente de una semana a otra. claro. Y Es tenerlo al muy, 100. muy difícil, Sí, sí, sí. exactamente. Sí, sí es muy complicado. Porque tan solo aquí, por ejemplo, bueno, antes de todo esto, o en la OSUG, la orquesta de allá de Guanajuato, ¿cuántas veces cada semana no estaban teniendo repertorio distinto? Y a veces sonaba muy bien, a veces no tanto, a veces X, lo que sea. Porque esto pasa, ¿no? Que es como dices, no todos los elementos de la orquesta son músicos de alto rendimiento. Hay algunos que pueden flaquear, aunque sea poquito, no importa. Pero, ajá, justamente este tipo de rendimiento en un músico, que es parecido al de un atleta, es por la constante repetición de estar entrenando y entrenando y entrenando. Imagínate que si en el caso, no sé cómo sea en el fagot, en el caso del violonchelo o de un violín, para las personas que están escuchando esto, si yo tengo un dedo puesto en el diapasón del cello y lo muevo medio milímetro, si solamente lo giro, ni siquiera lo quito de la posición, lo muevo medio milímetro hacia la derecha o hacia la izquierda, ya se desafina. Entonces, si yo estoy estudiando así, con esa desafinación, eventualmente después de 100 repeticiones y tal vez una que estaba bien afinada, 99 van a estar mal. Y esa repetición va a hacer que sea, pues, un mal estudio. Ujú. Por eso te pregunto, ¿tú cómo estudiabas 8 horas así, sin cansarte? 8 horas, Hubo días que estudié hasta 10, verga, es un montón. pero es que todo depende. O sea, yo estaba muy motivado. Ajá. Mm, pues sí, los químicos de mi cerebro estaban súper, súper al 100. Ujú. Y yo nada más quería estar pegado al fagot, o sea. Qué chido. Qué buena onda. No tomas ¿no tienes un incentivo para que te mantenga toda la energía durante esas 10 horas? Es que luego te da el bajón. Claro O que sí. sea,
Pero yo no tomo nada, o sea, nada de drogas, nada de... No, Ni me siquiera refiero... cafeína, o sea, nada. Ok. O sea, por drogas me refiero a neurotransmisores que te ayuden a Sí, conservar la energía. la concentración. Ok. No, o sea, todo era por mí, o sea, sí llegué a tomar, pero pues es té verde. ¿Mm? Pero pues el té verde tiene teína, entonces ¿Te relaja? no es relajante. ¿No es Es relajante? más fuerte que la cafeína. La teína es más fuerte que la cafeína. Yo creí que el té verde te relajaba. No, Lo, para nada. lo Te tomaba, pone, híjole. lo No tomaba te en lo las tomes en las noches. noches, porque... Yo lo tomaba para dormir. No, No. no es posible entonces. Pues sí, o sea, a mí me gusta documentarme de muchas cosas. Mi hermano estudia química. Ujú. Siempre le estoy preguntando un montón de cosas porque soy muy curioso. Pero sí, o sea, más o menos sé cómo funciona el cerebro. Entonces yo por la motivación que tenía estaba yo haciendo bastantes neurotransmisores que ayudaban a que mi concentración estuviera. Ok. Hubo días que obviamente pues, tenía muchas clases o tenía que ir a la sinfónica. Ujú. No te alcanza el tiempo, entonces pues estudias menos. Ok. Pero yo trataba de estudiar lo más que podía. Entiendo. Y con podía quiere decir si ya me cansé, ya no puedo más, hasta ahí para. Ok. No insistías. No, jamás me he forzado. Está chido. Sí, porque eso es un mal hábito. O sea, aparte de que forzas tus dedos, fuerzas tu cerebro, te Ajá. cansas del repertorio muy rápido. A mí Exacto. me llegó a cansar el repertorio. No todo el repertorio, pero hay piezas que obviamente te gustan más que otras. Ujú, Entonces, pero no está mal, o sea, somos humanos. ujú. Pero sí, o sea, nunca me forcé. Ok. Yo sí hubo un par de veces. Me esforcé, no me forcé. Yo sí hubo un par de veces que forcé el estudio mío. No recuerdo por qué, tal vez porque tenía que entregarlo a los pocos días, no sé. Y sí notaba que había en el caso de mis dedos, había una tensión mayor a cuando no lo forzaba o a cuando no tenía preocupaciones por el repertorio o por la entrega o por partes que no me salieran incluso. En vez de decir, ok, voy a descansar ahorita, mañana le sigo, tal vez, o más al rato le sigo. Y cuando sí ha llegado esta parte de, ok, creo que ya no puedo ahorita, ya estoy hasta la madre, vamos a pausar, vamos a calmarnos y si puedo hoy, pues le sigo dando, si no, pues mañana. Y el resultado era distinto, era incluso hasta más... Era mejor, ¿no? Ajá, ahorita como hace ratito que te mostré en el cello cómo era la diferencia entre apretar el arco y no, pues era más resonante el sonido, era mucho más... Pues sí, resonante, vibraba más en sí el cello. Eh, De hecho, yo ayer no terminé mi rutina por lo mismo. O sea, tengo lastimado un poquito el labio. Ujú. Cepillándome los dientes ¿Te la me hace? lastimé. Entonces, pues sí, no terminé. O sea, me faltaron 3 horas Ok, de los que normalmente acostumbro. entiendo. No pude más. Hoy en mi clase, pues mi maestra me dijo muy buena clase. Ujú. Y pues no, nunca me esfuerzo. Ok. Pero sí hay momentos donde ya no puedes. O sea, imagina, si te cortas, yo me corté con el cuchillo afilándolo hace como 4 días y la guitarra la dejé Pero, totalmente así. pero ahí no te afecta, ¿sí? Para la guitarra sí, No, pero para el fagot, poquito. O sea, esto sí. estaba más grande. Ok, Me volé un pedazote de dedo. es que sí se ve un hoyo. Es que sí, Sí, ve, o sea, no, sí. Au. sí, me volé un pedazote, o sea, cocinando. Au. ¿Qué opinas de eso? Yo a veces a mí me dan ganas de volver a la patineta, Mm. a patinar, y no quiero por miedo a caerme y romperme una mano. ¿Qué opinas de eso? Yo jugaba baloncesto, o sea, Ey, imagínate. ajá, yo por ejemplo ahí tengo mi balón igual de básquet. Y no sé, siento que los músicos se han vuelto un poquito más miedosos en ese aspecto. Y ojo, ¿por qué lo digo? Lo digo porque hay un chelista que se llama Mitt Pellet, no recuerdo dónde es este hombre. Y él menciona, es que yo entendí la técnica de mi violonchelo, yo entendí el cómo tocar jugando básquetbol. Si tú avientas el balón de tal manera y eso lo extrapolas al arco, es lo mismo. Es lo mismo, es la misma energía, es el mismo peso, etcétera. Entonces, a raíz de que yo vi a ese vato decir eso, yo me pregunté, bueno, ¿y por qué los músicos no lo hacemos? Hoy en día, cada que me encuentro con alguien que tiene que ver con ese tema, me dice, ay, no, yo no lo hago porque me voy a destruir mis manitas. Pero ahí hay otras personas que se han fracturado la muñeca, regresan al instrumento y no sé si han tocado mal. Creo que no me encontré con muchas personas así, pero hay un cambio
positivo a veces para esto. Uno de ellos para mí es Lenin, por ejemplo, ¿no? Que se fracturó, saludos a Lenin, que se fracturó una muñeca izquierda y regresó al violín y al poco tiempo ya estaba tocando. Ahí sí depende de cada quien, creo yo. Porque, pues sí, hay gente que no es muy... Pero... Ábrelo. Para la gente que no está viendo, estamos dándonos un vinito. Estaba cerrado. Ajá. Y tú lo estabas sirviendo. Y yo lo estaba sirviendo. Pero sí, o sea, la gente no es igual toda. No, claro que no. Entonces, pues depende de la persona. O sea, yo he conocido gente que no... Voy a decir la palabra, o sea, gente que es muy torpe Sí, en sus sí. movimientos con sus músculos grandes. Ok. Entonces, pues no es posible que haga ciertas actividades porque sabe que puede lastimarse. Hay Ok. gente que no, o sea, depende de la persona, Sí, claro, de pues de su su cuerpo, cuerpo, sí. ¿no? De su oficio, no sé. Te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando de justamente de cómo ser un músico más completo o si ese tipo de situaciones te hacen crecer, ¿crees? Es que no sé si decir autodidacta porque es que eventualmente necesitamos sí o sí, bueno, yo pienso que necesitamos sí o sí mentores. Y a veces yo siento que la música, la carrera en sí, te da la posibilidad o la ventaja incluso de poder ser tanto alumno como maestro al mismo tiempo. O sea, de que puedes ejercer de ambas cosas. Eso creo que te lo da la música. Obviamente no estoy hablando en un ámbito mediocre. Bueno, también depende. El único requisito para enseñar es saber más que el otro. Exacto. O sea, a eso es a lo que voy. A lo que voy con el punto del autodidacta es de que a mí en el caso de la cuarentena, yo no he visto a mi maestra físicamente desde hace un buen de tiempo, supongo que tú también. Mi maestra en el caso de la técnica era muy sensorial, o sea, de mira, siente este peso de este dedo, siente el peso de este otro dedo, siente la mano de esta manera. Y ahorita que esa distancia es muy distinto, para ella es muy difícil enseñarle a los nuevos alumnos. Yo que ya tengo experiencia con ella, pues me doy una idea. Pero hay cosas en las que flaqueo, en las que no las tengo bien. Y con mi maestra, con lo más que ella me pueda explicar, pues yo trato de tomarlo. Trato de ser un libro abierto, aunque ya lleve años con ella. Trato de abrirme todavía incluso con ella para recibir. No importa si es reafirmar conocimiento o recibir más conocimiento, pero he tenido también ayuda de mí mismo a través de videos, o sea, a través de estar viendo a chelistas cómo se desempeñan en conciertos demandantes. Por ejemplo, hay un chelista que se llama Nicolás Alstedt, que es, si no estoy mal, es franco-alemán. Ujú. Y el vato tiene un concierto, el concierto de Lutoslavski, que Lutoslavski, este concierto se lo dedicó a Rostropovich, un chelista también del siglo XX y compositor del siglo XX. Entonces es música estruendosa. En este caso ¿conoces a Lutoslavski? Ujú. Es música estruendosa, es mucho ruido, son muchas cosas. En este caso del concierto de cello son cuartos de tono, entonces es una obra demandante para el chelista. Y a raíz de ver a este Nicolás tocando este concierto y ver cómo usa su arco, que como tú dijiste hace ratito, el arco es lo mismo para ustedes que el aire Ujú. o que el uso del aire. O las dos, sí, ¿no? Es lo mismo. Había una chelista que se llamaba Natalia Shakoshkava, sino algo así más o menos, no recuerdo. Que decía que las notas, los dedos de tu mano izquierda son palabras. Y el arco, en este caso en la mano derecha, es pues tu voz, ¿no? Entonces, al momento en que tú entiendes eso y lo ves en un video y lo extrapolas a ti, yo siento, y bueno, hay un resultado positivo y lo tomas para ti, siento que es una manera de autoaprendizaje. Entonces, yo quiero preguntarte si tú te has visto en este tipo de situaciones y si crees que es necesario para los músicos, porque cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen, es que estoy sufriendo por tal pasaje, es que este pasaje esto, es que esta obra esto, es que no he estudiado, es que tengo clase y no sé si me va a ir bien, etcétera y etcétera y etcétera. Que entiendo, yo lo entiendo, yo también lo he llegado a decir incluso, pero
¿por qué esta mentalidad de estarnos haciendo menos en vez de totalmente lo contrario? De decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi cuerpo óptimo, tengo las capacidades para todo, sé que puedo lograrlo, entonces ahorita tal vez no estoy viendo a mi maestro o tal vez no tengo maestro, pero tengo videos, tengo acceso a ello y puedo darme cuenta con un espejo y saber a dónde voy, si estoy yendo bien o si estoy yendo mal. ¿Qué opinas de justamente ese tipo de, no sé si decir autodidacta, de, no sé cómo mencionarlo? ¿Me entiendes a lo que me refiero, no? Sí, ¿Crees que es necesario para ser un músico más completo? concuerdo con muchas cosas, pero hay otras en las que difiero. O sea, Ajá. yo sé que no todas las personas aprenden de la misma manera. Ajá. O sea, ese sería como que el primer impedimento. Si yo tengo un estilo de aprendizaje auditivo, solamente, bueno, no solamente, Ajá. mayormente voy a aprender escuchando. Claro. Si yo tengo un sistema de aprendizaje que es visual, yo voy a aprender viendo. Ok. O si es kinésico, pues voy a aprender moviéndome. Ajá. Afortunadamente yo tengo los tres en la misma proporción, Ok. con un test que me hice hace Ujú. bastante tiempo. Entonces, yo podría Balancear. balancear todo. O Ajá. sea, pero hay gente que no. Y no está mal, solo que No, somos claro. diferentes. Entiendo. Ese es el problema con este comentario que hiciste. Ujú. O sea, si son alumnos nuevos que tienen un sistema de aprendizaje que es muy personal, Ujú. es difícil para ellos. Y Mm. supongo que es difícil para el profesor también, porque se va a frustrar de que sus alumnos no tienen resultados. Claro. Yo creo que un buen profesor, o sea, aparte de que es impecable en su Es un desempeño. materia, en Ujú. su área de expertise, también tiene que ser bueno sabiendo cómo tratar a cada alumno. Claro. Entonces es ahí donde entra en el juego, ¿no? El profesor, el alumno. Pero hay gente que puede hacer esto que dijiste de ver videos, tengo acceso a esto, puedo hacer esto, pero hay gente que no, o sea, Claro. solo somos diferentes. Entonces hay que saber, creo yo, qué tipo de aprendizaje tiene nuestro alumno. Entiendo. Y por ejemplo, Eso lo vas viendo conforme a las clases, pero sí es difícil darse cuenta de primera instancia. ¿y si no tuvieras un maestro? O sea, si tú fueras tu maestro. Oh, Que está difícil decirlo así, pero ajá, si tú fueras tu profe, bueno, en primera, siendo realistas, obviamente. es difícil aprender algo desde cero solo. Ajá. O sea, muy difícil. Ya que tienes unos conocimientos más o menos aceptables, ¿no? Básicos. Podría darse el caso, pero hay gente que no lo logra. Ok, Así que depende. entiendo. En mi caso, Ujú. o sea, mis más grandes maestros no son fagotistas. Ok. Yo estoy hablando de Buckethead, estoy hablando de Steve Vai, estoy hablando de Joe Satriani, Y todos guitarristas. cosa que me encanta, o sea, ninguno de ellos es fagotista. No, no. Y después de eso, escuchar a Charlie Parker, Ajá. a Jason Brecker, Puro jazzista. híjole, sí, puro jazz. Sí. Tú te das cuenta, ¿no? O, Jeff Coffin, Ujú. o sea, te das cuenta, o sea, mi instrumento es de viento. Con ellos aprendí eso, Entiendo. pero en cuanto a ser un artista, lo aprendí con los primeros. Claro, ok. Sí, Yo aspiro a ser un artista de ese calibre. Obviamente me voy a esforzar todo lo que pueda. No sé si lo logre, pero pues en el transcurso yo me voy a divertir. qué O sea, chido. yo voy a estar estudiando todo lo que pueda. Voy a estar aprendiendo todo lo que pueda. Si lo logro, genial. Y si no, yo aprendí un montón de cosas. Ok, ¿crees que es muy bueno salir justamente de tu zona de confort? Sí, siempre. Porque ¿cuántas personas no se quedan clavadas, en este caso, en los fagotistas? O sea, tú siendo un fagotista, ver Exactamente. solamente ejemplos de fagotistas, y no abrirse a otros instrumentos. Una persona que a mí me ha dejado así como que maravillado Ujú. es Evelyn Glennie. No, Es pues, una percusionista Ujú. sorda. órale, ¿sorda? Sí. ¡Wow! Entonces, pero, híjole, si tú la escuchas tocar, Ajá. yo tuve la oportunidad de escucharla en el Palacio de Bellas Artes que vino, Ok, entonces sigue viva. sí, Órale, da conferencias y yo las escucho siempre que puedo. qué chido.
Sí, o sea, es una bestia. O sea, yo jamás he escuchado a alguien que tenga una presencia en el escenario tan grande como ella. Ok, entiendo. Porque, bueno, afortunadamente las percusiones, Ajá. pues es un instrumento que es muy vistoso porque utilizan sus músculos grandes, Ujú, usan sus brazos, no son músculos pequeños como la lengua, los dedos, ujú, que es algo más chiquito. ujú. Yo cuando la vi, híjole, Pero, todo el tiempo que yo estaba ahí, la piel que yo tenía, híjole, de estaba gallina. erizada, me hizo llorar con algo que no es nada delicado. Era un concierto, me parece que era para multipercusión, sí, multipercusión. Ujú, O sea, puro ruido, entre comillas. ujú. Pero no, o sea, verla en el escenario, ver su dominio, a mí me impactó. No me lo imagino. O sea, neta, no me imagino una persona sorda. Pero sorda a qué nivel? Ah, totalmente No, auditivo. no es al 100%, Ok, pero sí es más del, creo que el 75%. ok. Es que no me imagino, por ejemplo, a mí en mi caso. Ella dice que escucha con los pies. De hecho, siempre toca descalza para sentir las vibraciones. Ah, ok. Ok, porque eso es a lo que iba. Supongo que en el caso de las percusiones, eh, con- no sé, saca más ruido, saca más Vibración. sonoridad, ajá, más vibración justamente por la membrana a la que tocas, ¿no? Lo que sea. Pero en el caso del violonchelo, por ejemplo, yo no me imagino eso. A menos que sea como lo que dices, que sea descalza. No sé en otros instrumentos, pero en el cello, el fa sostenido y el fa hace que el suelo vibre. Depende de qué tipo de suelo tengas, porque si las cosas vibran ¿Te acuerdas del suelo? cuando el objeto que está Ajá. vibrando tiene la misma frecuencia. Ah, Es ok. por eso que la gente puede romper copas con la voz, entre comillas. Haz O sea, si tú te vas a otro piso, a lo mejor no logras lo mismo, el mismo resultado. No, pero sí se siente en los pies, o sea, en mis Ah, sí. pies, cómo vibra ese suelo a comparación de, por ejemplo, un mi que está a medio tono o un sol que está a medio tono. No, Sí, eso es no un vibra. fenómeno físico. Ah, exacto, pero a lo que voy con eso es que tal vez por ese fa sostenido yo me puedo guiar a través de mis pies, pero no me imagino a esta percusionista pues con las percusiones mediante los pies. No me lo imagino. Yo supongo, no sé, o sea, no es algo que hay que afinar. A menos que Ok, sean timbales. claro. Sí, sí, sí. No sé si toca timbales. No sé, la Ahí no verdad no tenía, sé. ¿verdad? No, porque era Sí, multipercusión. sí tenía timbal, pero Ajá. no era Me parece que estaba lleno de agua, el Ujú. timbal, y era para hacer un efecto con un plato. Ok, entiendo. No recuerdo la verdad porque el Entiendo. concierto que tocó Ajá. no lo he vuelto a escuchar desde esa vez porque dije, esta es mi versión. Entiendo. Entonces no recuerdo bien. Ok. Pero, o sea, sí, los teclados, pues es, sí, supongo yo, más fácil porque tocas una tecla y puedes sentir más o menos cuando le pegaste, ¿no? Yo Claro, supongo, no sé, no soy ella. claro. Pero con un instrumento afinable no sé hasta qué punto se pueda lograr. Entiendo. Es que sí es algo muy raro porque, por ejemplo, ahora que vino a Israel, estaba hablando de que él conoció a una persona ciega y de que todo lo guiaba, pero no ciega de nacimiento, sino ciega que empezó a deteriorarse en el transcurso. Y mencionaba de que esta persona cuando veía, relacionaba de alguna manera pues lo que él veía con los sonidos, ¿no? Pero cuando ya quedó completamente ciego, él se guiaba totalmente por los sonidos y de cómo algunos sonidos vibraban o bueno, la onda de vibración chocaba con algún objeto y él sabía más o menos su entorno. Entonces, no me imagino cuando estás sordo, cómo manejas tu entorno respecto al oído. No sé, se me hace muy cabrón. Imagínate quedarte sordo. Ya casi estoy ciego, pero, No, bueno, sí. pero pues es la capacidad del cerebro de adaptarse al medio. ¿Crees O sea, que, es el puro cerebro. crees que de ahí, o sea, a raíz de falta de un sentido, crees que surja Sin duda, sí. otra sinestesia? Sí, no es sinestesia, pero tus otros sentidos se agudizan. Claro. Y no nada más tenemos 5, tenemos más. No, claro, claro, hay muchísimos que hoy en día parecemos que lo hemos perdido.
bueno, a veces la gente lo omite. Más bien no se cuentan en lo que te enseñan en la primaria. Bueno, Porque sí, o sea, tienes los razón. científicos saben. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el sentido del tiempo es un sentido diferente a la vista, al olfato. Yo tenía entendido que también un sentido era es que no es la persuasión, es y la intuición. Ujú. O sea, cuando intuyes que algo puede ir de alguna manera o que percibes que va a ir de otra manera, no sé, que también eso es un sentido y que no lo tenemos tan explotado como el del tacto, por ejemplo, ¿no? O cuando se te cae algo abajo de la mesa y tú lo agarras sin verlo, porque sabes dónde está. Ah, claro, Ese es pero otro ese es de tu sentido. espacio, ¿no? Ajá. O sea, Pero no controlar tu es espacio. nada de los 5 que te enseñan, que es Esas son olfato, sí. gusto, todas las esas más cosas. famosas. Sí, sí, Ah, sí. exactamente. O sea, tenemos más de 5, obviamente, pero... Claro, Y el cerebro hace esa compensación. Si te falta uno, te doy chance de que tengas más de este para que no te vayas a morir. entiendo. Está muy La cabrón selección como... darwiniana de... Ajá, está muy cabrón cómo se adapta el cerebro para sobrevivir. Sí, pero no sé si ya estás ebrio, pero ya te estás desviando totalmente de... Ah, no, claro que no. O sea, está chido, te digo que es una plática. Oye, pero te quería preguntar, el otro día también leyendo sobre laudería, Ujú. que no tiene nada que ver tal vez con fagot, no sé, pero leía que podía ser una carrera en cuestión a México con futuro. Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el fagot en México? ¿Crees que necesita, o bueno, supongo que necesita más divulgación, pero no sé, ¿tú cómo lo ves aquí a nivel país? Mira, en cuanto a divulgación, tengo la fortuna de que soy alumno de la persona que más difusión del fagot ha hecho en el país. Ah, bueno, claro. En cuanto a la laudería, hay pocos que yo conozco que pueden hacer un trabajo Lauderis. competente Ujú, en el fagot. ok. Conozco muy pocos. Es muy escaso, supongo. Sí, ¿Y cómo le haces para cuando necesita mantenimiento tu fagot? pues con el que conozco. Ok, pues qué bueno que de fortuna tienes uno, por lo menos. Sí. Y es que te pregunto esto porque, pues para la gente muchas veces es desconocido lo que es enfrentarse ante una carrera musical o artística, si lo quieres ver. Y muchas veces las personas creen que el único instrumento, tal vez porque es el más popular o al que se deben de acercar, creen que es el violín. Muchas veces, te digo por lo popular. Pero no sé, yo siento que ha sido muchísima más falta el acercamiento a personas, a instrumentos como el tuyo, como el fagot, que también entiendo que es un instrumento muy caro, pero de todos modos, no sé, siento que hace falta entrar justamente un poquito más a este tipo de instrumentos. También depende, es que todo depende. Claro. Por ejemplo, el violín es muy fácil que un niño pequeño, 5 años más o menos, Ujú. lo pueda manejar. El fagot necesitas tener unas manos de cierto tamaño, para Ok. poder manipularlo. Entonces no hay Hay, fagots de tamañitos. hay fagotes, se llaman fagotinos, son Ujú. más pequeños, pero, o sea, tratándose de este país, Ujú. no existen. En este país yo no conozco a alguien que tenga un fagotino. Ok. O sea, imagínate. O sea, tienes que empezar con fagot sí o sí. Y si lo tienes, supongo que es extranjero. Sí, sí. De hecho, ningún fagot es mexicano. Y de chingo de varo. O sea, para el fagotino. No sé en cuánto andan. Ok. Conozco el fagot, el contrafagot y el contraforte. Más o menos cuánto andan de precio, pero el fagotino no. Ok. Entiendo. Entonces, pues, por ese lado. Por otro, es un instrumento que aparte de ya tenerlo, comprarlo, necesita sí o sí tener que estar haciendo cañas. Las cañas las puedes comprar, pero te sale mucho más caro y normalmente no cumplen tus necesidades. Entiendo. Entonces tienes que aprender a hacerlas, conocer a alguien que pueda hacerlas o conocer a alguien que te las venda no tan caras. Ok. O sea, por ese lado también es un impedimento. Entonces, digan, bueno, yo siempre he visto esto con los personas que manejan oboe, clarinete, bueno, no sé si clarinete, pero oboe y fagot por lo menos he visto que ustedes hacen sus cañas. Entonces, ¿crees que debería, no sé, el instrumentista, el fagotista, el oboísta, que debería de ser una especie de artesano en cuestión, por ejemplo, de sus De cañas? hecho, sí es un artesano porque sale de nuestras manos prácticamente. Lo único que necesitamos es hilo, carrizo y un poquito de alambre.
Claro. Ok. Y a partir de eso haces la boquilla con la que vas a poder producir el sonido del instrumento. ¿Y O sea, no es nada más tener el mejor instrumento, también tienes que saber hacer cañas. ¿Y qué pasa cuando tienes cañas, tanto buenas como malas? Bueno, tal vez dejando las buenas a un lado. Pero, ajá, cuando necesitas una caña de emergencia en un concierto. Porque yo los he visto a ti, bueno, para las personas que no saben en ensayos de orquesta, a veces, muchas veces, a la sección de cuerdas, pues el director está trabajando muchísimo con esta sección porque es la que lleva tal vez la parte, no sé, más importante de la sinfonía. No sé cómo tú lo veas. Y muchas veces ustedes están allá sentados esperando a ver a qué hora les toca tocar. Yo estoy haciendo cañas. Exacto. ¿Y cuánto te tardas en hacer una caña? Depende. Yo actualmente no tengo todas las máquinas para poder hacer una caña desde un tubo de carrizo. Ujú. No las tengo. Ok. Podría intentarlo, pero me llevaría mucho tiempo. Porque sé cómo es el proceso. Ujú. Pero no aseguro que me quede bien. Ok. Y por ejemplo, cuando... O sea, te da ese tiempo al estar en un ensayo de orquesta de hacer una caña. Pero cuando estás en un concierto, ¿nunca te ha pasado que necesitas una caña de emergencia porque la que tienes ya no jaló? No, porque bueno, al menos yo Ajá. siempre tengo al menos 5 cañas que pueden llegar a funcionar bien Ok. el día la noche del concierto. Ok, tú te previenes a la... Yo sí, si hay algo que puede salir mal, va a salir mal. Entonces yo tengo cañas perfectas siempre que puedo. Qué chido. Y mínimo debo de tener 5 para el concierto de tal o cual fecha. Qué loco. Mínimo. Ok. Normalmente uso la que he estado trabajando durante la semana, ¿no? Claro. Pero si llega a pasar algo, yo estoy listo, yo estoy preparado. Y eso es algo que afortunadamente, y gracias maestra Wendy, me ha dejado muy en claro. Ok. O sea, siempre tienes que estar preparado al 200%. Entiendo. Es que, por En ejemplo... todo, en tus piezas, en Ujú. tus cañas, en tu estudio, en todo. Entiendo. Es que en el caso, por ejemplo, a mí no me ha tocado. Bueno, sí me ha tocado que se me ha roto una cuerda y no la puedo... No puedo usar la misma cuerda para tocar, porque hay personas que sí lo hacen. Se les rompe la cuerda, también dependiendo del lugar de la cuerda, y pues topas que son entorchadas, ¿no? Entonces, si tiene la capacidad de poderse amarrar y apretar y volver a usarse, se hace. Eso lo hacen muchos violinistas a veces. En el caso de los chelos te digo, a veces no. Pero cuando tenemos que sustituir cuerda por emergencia, las otras, si se nos rompió una cuerda, las otras 3 cuerdas tienen un color distinto a la nueva. Tienen tal vez un color más opaco o más agradable a ti que una cuerda nueva. Como, bueno, en este sentido, he visto que cuando ocurre esto y que la sustituyen, le rascan a la cuerda a más no poder, para que pueda sonar un poquito similar a las antiguas, a las más viejas que tienes tu instrumento. En tu caso, ¿tú no has tenido que hacer una locura con tu caña para que se adapte al momento, al sonido que necesitas? En concierto no, jamás. Ok, en estudio sí. O sea, que tengas Sí, que, siempre, o no sea, sé, siempre estoy... soplarle demasiado. No. Cuando, bueno, al menos en el fagot y lo que yo puedo contar, Ujú. es que siempre que estoy estudiando tengo que hacer que la caña sea lo más estable posible. Ok, Y pues hay que estarla trabajando. O sea, si estás haciendo escalas, ok, pero me falta esta nota o está baja o está alta, ¿no? Pues más o menos intento solucionarlo. ok. Esa misma caña la utilizo para hacer mi estudio del día, ¿no? Tiene estas, desafinaciones, ok, la cambio. No cambio la caña, sino que la raspo. Ujú. La arreglo en el momento. Ujú. Pero esa caña, desde que la hago hasta que está en algún concierto, tiene que pasar al menos un mes. Ok. Y obviamente no uso la misma caña todos los días. Siempre voy rotando. Ok. Pero, o sea, hay que estar muy pendiente en, en cuanto a cómo estás tratando tus cañas. O sea, no puedes raspar la caña a un momento, ponle tú que ya está terminada, Ujú. que está en las medidas que tienen que tener, tiene la forma que tiene que tener, Ujú. en un solo día. Ok. Porque al día siguiente eso va a cambiar.
Claro. Entonces es hacer poquito hoy, poquito en 3 días, poquito en otros 3 días. Al menos esa es mi forma de trabajar. Ok. Así para... O sea, yo tengo cañas que no llegan al día del concierto. Ujú. Mueren antes o yo las mato porque de plano no sirven. Ok. Pero... Sí, siempre que estoy estudiando estoy haciendo cosas con el cuchillo Ujú. para que la caña tenga el mejor sonido posible y la mejor estabilidad posible. En afinación y en ataques, en respuesta. Ok, entonces tú prefieres, bueno, supongo que prefieres durabilidad en ese sentido, pero prefieres calidad antes que la durabilidad. Sí, siempre. Entiendo. Sí, o sea, una caña me puede durar una semana, pero esa semana, al día del concierto, está perfecta que tener una caña que me dure 3 meses. Y que yo, obviamente, ninguna caña dura 3 meses, a menos que Claro. no estudie lo suficiente. O sea, al Ok. menos a mí no. Sí, No me sí, sí. dura 3 meses, es mucho tiempo. Sí entiendo. No, sí entiendo. Por ejemplo, a Isra sacaba una cuerda de mí, creo que cada mes, por así decirlo. Yo llevo con mis cuerdas un chingo de rato. Mucho rato. Pero, no, sí, 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 se me hace muy, pues muy, como dices, muy artesanal ese detalle. Sí, siempre, porque aparte, o sea, ya la tienes armada, ya la tienes hecha. A partir de ahí vas a empezar a trabajarla con el cuchillo. O sea, la máquina te da unas medidas Ujú. en cuanto a al grosor de la membrana. Pero eso no te garantiza que tenga respuesta en graves, medios y agudos y que tenga la afinación buena en graves, medios y agudos. Entonces eso es hay que manipularlo con el cuchillo. Entiendo. Y pues no, el carrizo no es idéntico todo. O sea, todo el carrizo no es idéntico. Ujú. Entonces yo intento medir todo lo que pueda. Ok. Mido la densidad, mido cuánto es la distancia que hay en el micrómetro entre la aguja y la membrana Ujú. y trato de que todas mis cañas sean idénticas Ok. para si algo cambia sé cuál es el elemento Ujú. que no es constante. Ok, Las entiendo. medidas de mis, o sea, si ven mi caja de cañas, todas mis cañas son idénticas, como si fuera una máquina. Ujú. Sí, para que pueda haber una, supongo, cuando necesites hacer algún cambio, pues que sepas cuál es justamente ese factor común entre ellas. Sí, hay muchos libros que ya vienen como regalándote todo el secreto, ¿no? De la caña perfecta. Ok. Infortunadamente, no todos tienen el nivel de técnica en el cuchillo, Ok. porque no es nada más estudiar técnica de escalas, técnica de... O sea, tienes que saber cómo manejar el cuchillo en cuanto a las cañas. Ujú. Entonces se pasó, híjole, pues ya, ni modo. Tienes que Otra. ver cómo compensas. Ah, ok. O sea, no es matarla ya nada más porque me pasé. Ok, ok. Intentar compensarlo. Si no se puede, pues ya ni modo. Ok. Tienes que matar la caña y pues ya no la usas. Pero si no se puede, si se puede revertir eso que hiciste, tienes que ser capaz, con el conocimiento que ya adquiriste, De hacerla funcionar. sí, de Claro. reparar. ¿Y has tenido este tipo de cañas? Uy. Y por ejemplo, este tipo de cañas a comparación de las que han salido bien desde el principio, ¿ha habido un deterioro o una diferencia de calidad entre una y otra? Es que depende porque el carrizo es un material vivo, o sea, es una Ajá. planta. Sí, sí, sí. Dime tú, ¿qué planta es idéntica a otra? No, pues ninguna. O sea, Las de plástico nomás. y eso, ¿eh? Y eso. O sea, partimos de ahí. Ujú. O sea, ninguna pala de carrizo va a ser idéntica a otra. Ninguna caña es idéntica a otra. Ok. Sin embargo, tú puedes tener el conocimiento suficiente para saber cómo tratar a un tipo de caña cuando tiene tal o cual deficiencia o algún desperfecto. Entiendo. Entonces a eso te lo va dando la experiencia, mucho conocimiento, las clases que tengas con tu profesor. Entiendo. Es un conjunto de todo. De hecho, pues sí, he recibido clases de más de 10 personas. Sobre cañas. O En al general, instrumento. en Ok. general, sí, en el fagot. Ok. Y de todas aprendo cosas nuevas. No todas las llevo a la práctica porque no me funcionan, Ujú. pero siempre intento probarlo todo Ujú. y aprovechar lo más posible el conocimiento que las otras personalidades, en este caso pues maestros de Estados Unidos,
tienen para ofrecer. Ok, entiendo. ¿Y qué pasa cuando te encuentras tú con... o Y Noruega también. Claro, es que... ¿qué pasa cuando te encuentras España también, creo. Bien. ¿Qué otros lugares son lugares chidos del fagot? ¿De fagot? Es que en Estados Unidos yo me imagino por el hecho de las bandas de aliento, pero no sé si estoy en lo cierto. O... ¿Has Ajá. escuchado la Metropolitan? ¿De aquí? No. No, Híjole, entonces no. ¿Qué tal? una belleza. ¿Por qué? La de Filadelfia. Pero, o sea, vino acá. No, o sea, yo no las he escuchado en vivo. Ah, ok, te Pero en refieres en grabaciones, grabaciones. Mm, tal vez alguna vez la de Filadelfia, pero neta Philadelphia Orchestra y no la tengo presente. A comparación, por ejemplo, de la de Berlín, de la de Viena o de la Mariinsky, de las más famosas conocidas, no la tengo presente la de Filadelfia. Pero ajá, pues sí, o sea, de esa gente uno aprende un montón, claro. aunque sea una escala, híjole. Sí, sí, sí. No por nada está ahí. Es que, no sé, yo me imagino que los instrumentos de aliento. Bueno, que ha habido muchísimo mexicano que ha ganado concursos de estos de instrumentos de aliento, pero no sé por qué yo siento que están más fuertes o más pesados en Estados Unidos, por el hecho de la banda de alientos de las escuelas, de las preparatorias. Yo no creo que sea eso. Ok, Yo creo que es porque ¿quién es la potencia mundial? Estados Unidos. Y no nada más en eso. ¿Quién es la potencia mundial en el deporte? ¿Quién se gana más medallas de oro en las Olimpiadas? Pues Estados Unidos, ¿no? Ok. O sea, ¿Crees que el rendimiento... mientras más dinero tú emplees en cultura, en Ajá. deporte, en ciencia, Mejor es el humano en ese aspecto? pues sí. Ok, O sea, no por nada Estados Unidos es quien es. A claro. lo mejor después de esta pandemia o en un futuro no va a ser lo más, pero al Pero menos ha estado haciendo las cosas mejor que México. sí, totalmente. Oye, y ya llevamos 1 hora 28. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, Sí. Sí, volvimos después de una parada técnica. Nada más, ya para terminar, te quería comentar un par de cosas. Bueno, uno es una pregunta y el otro es un tema, ¿no? Primero el tema, fíjate que hace unos 2 días a Rolling Stone Magazine sacó un, un artículo en el que mencionaba que a los artistas, bueno, que había personas en el rubro de la industria musical, en este caso el vato, no recuerdo su nombre, pero el vato de del sello discográfico Empire, que bueno, tiene tanto rolas con Snoop Dogg, con Anderson .Paak, con Secan, con un chingo de raperos y chingo de músicos, mencionaba un tipo de nueva idea de pagarle a los músicos independientes y que era mediante la criptomoneda, que si topas lo que es la criptomoneda, ¿no? Entonces se me hizo una idea muy loca porque mencionaba que en vez de estoy hablando de personas que están afiliadas a una disquera específicamente, que este tipo de personas tienen que esperar un procedimiento o a que se realice el procedimiento de, por ejemplo, si un fan compró un disco mediante internet o una gorra o cualquier tipo de mercancía mediante cualquier cosa del artista o de su artista favorito, tienen que esperarse a que la página vaya al banco, haga toda la transacción y el banco libere el dinero para que se vaya el artista. Y esto él menciona que pasa a veces hasta en 5 días hábiles. Y que cómo era posible que ese tipo de cosas no fueran más ágiles, no fueran más rápido, a comparación de, por ejemplo, cuando le mandas una transacción de dinero a alguien, de que simplemente lo puedes hacer en un par de segundos mediante un par de aplicaciones y ya. Entonces, él propone de que a los artistas en un futuro, sobre todo te comento a los artistas independientes, se les pague con criptomonedas cierto tipo de regalías y que ya no se las lleve la disquera, que se le vayan directo al artista en el momento en el que se compran. ¿Qué opinas de justamente de ese tipo de, pues no sé, de nuevo pago para los artistas? Porque aquí en México, bueno, no sé si nos llegue ese tipo de cosas a nosotros, pero pues a veces aquí en México la música es demasiado mal pagada.
En eso sí concuerdo, pero también depende porque no estoy muy enterado de la noticia que me acabas de decir. Ajá. Sí, no, aparte te digo, salió hace 2 días. Ujú, sí, pero, por ejemplo, hay, bueno, existen derechos de autor Ujú, y también existen derechos del archivo de sonido. claro. Entonces, bueno, sí, el autor tiene el derecho de autor, ¿no? Ujú, Pero pues ¿quién grabó? La disquera. ujú, Y la disquera tiene el derecho de sonido. totalmente. Entonces ahí depende de cómo esté el contrato de cada artista. Es que, por ejemplo, te digo, hace ratito que estaba... Bueno, hace ratito que te mencioné lo del episodio 4 que estuve investigando todo este tipo de pagos sobre disqueras o sobre empresas a los artistas. No sé, no sé, este dato que leí creo que fue del 2020, si no estoy mal. No, 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 mentira, mentira. El dato que te voy a dar lo leí creo que del 2016. Y si le estaba pagando a los artistas en Spotify, se los de Spotify, $0.004. Es muy poquito, ¿Por pero qué? por reproducción. En este caso, lo que es Spotify, no sé si de Spotify a la disquera y eventualmente de la disquera al artista, se le esté dando ese tipo de dinero, pero por reproducción al artista se le está dando $0.004. En el caso, no sé, la disquera supongo que se lleva más varo. Pues sí, pues que depende, o sea, depende de cómo esté el contrato de cada artista. Porque es lo que te digo. O sea, no todos los artistas Ajá, tienen el derecho del archivo de sonido. claro. Ok, Solamente tienen el derecho de autor. entonces ¿tú crees que el artista no es dueño totalmente de su producto? Es que el artista es dueño de la idea. Ajá, Bueno, en la industria de la música. sí, sí, sí. Pero ¿quién gastó el dinero para grabar, para la edición, para la renta del instrumental si es que es necesario? Ujú, La disquera. ok, entiendo. Entonces depende del contrato de cada artista. ¿Crees que esto tenga que, no sé, eventualmente tal vez cambiar, pero por leer los contratos y tal vez decir, no, ¿sabes qué? Este contrato no me late, no. O, ¿sabes qué? Sí, sí le entro a que me pagues, punto. Pues bueno, yo opino que siempre hay que leer lo que firmas, ¿no? No, claro que sí. Pero, no sé, se me hizo algo bastante... Se lo platiqué creo que a Ernesto, y Ernesto me dijo, es que se me hace... No me acuerdo si me dijo que se le hace una mamada, pero sí me dijo, es que se me hace muy, muy, digamos, peculiar el caso, porque es como si quisieras cobrar en México, cobrar tu trabajo en dólares. Que supongo que hay, bueno, yo me he encontrado con personas que cobran en dólares su trabajo aquí, en tanto lauderos como maestros de música. Pero, no sé, él menciona es que es cobrar otro tipo de moneda en un país donde se maneja otro tipo de moneda. Y justamente este tipo que te digo de Empire Distribution, él menciona es que para que esto pueda ser rentable o redituable, es que usemos una moneda que no se, que sea fija, como el dólar o como el euro. ¿Y cómo va a ser posible que si tú estás en un lado de Europa donde se está usando el euro y compras tal cosa, te tarde 7 días en llegar, por así decirlo, o 24 horas en llegar? Y no sea posible que el pago al artista no sea en un instante, que tenga que pasar burocráticamente por otras áreas para que este pago sea reflejado en su cuenta. O sea, no sé, él lo menciona con el euro y con el dólar como moneda estable. Por eso te digo que no sé si nos va a llegar a nosotros. Pero, no sé, se me hizo una nueva manera de pagar los huesos. Que es No, a lo depende, que es que voy. depende, o sea, hasta la luz tiene un límite de velocidad. Ajá, O sea, un pie por nanosegundo. No hay más, o sea, más para allá no puede. ok. O sea, todo tiene como que su tiempo, ¿no? Nada es inmediato. Ujú, En donde estoy muy, muy en desacuerdo, por ejemplo, ujú, es en que al artista le tarde más de 15 días en que su pago sea reflejado, en su o cuenta. sea, independientemente si tiene discos o no. Ujú, O sea, yo conozco gente que ha ido a orquestas profesionales, ujú, las más grandes del país, hace mucho tiempo,
y aún hoy siguen sin recibir su pago. Wow. O Ok. sea, ya pasar 1 año o 2 años sin su pago, eso ya es despreciable. Es una mentada de madre. Sí, o sea, con respecto a las criptomonedas, Ajá. pues la verdad no sé, porque después convertir esas criptomonedas igual lleva tiempo, o sea, Claro, no es inmediato. claro. Entonces, por eso digo que depende de la situación de la disquera, del artista. Ok, claro, del tipo de contrato que tengas con. Ok, entiendo. Justamente esto, yo a la pregunta que te quería hacer de, pues de tu experiencia en los huesos. Ha habido un par de entrevistados a los que les he hecho esta pregunta de cómo les afecta el caimanismo, en este caso, de un hueso, a ti como instrumentista. Yo quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia en los huesos. ¿Has tenido huesos pinches? ¿Has tenido huesos chingones? ¿Cómo ha sido? Ay, Igual incluso en el caimanismo, ¿te ha afectado a ti los caimanes? es que no me he involucrado tanto en ese tipo de trabajo. Ok, no has estado en huesos pinches entonces. No, Ok, ok, no, entiendo. no sabría decir. Yo sí he estado en huesos pinches. Un hueso pinche para mí es un hueso en el que, no sé, tal vez te pagan 500 pesos, 200 pesos, una cifra menos de bueno, ajá, 4 números. Y tocaste en un evento muy culero, es más, tal vez ni siquiera te escuchabas, o a lo mejor sí, no sé, la orquesta estaba incompleta en cuestión de elementos, no sé cómo decirlo, el director no era No, director, era un empresario ahí haciéndolo del metrónomo. ¿Nunca te has encontrado? ¡Wow! nunca. ¡Nunca! ¡Wow! Esto es nuevo. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en los huesos chingones? Bueno, uno que era como un festival, Ajá. o sea, es una experiencia personal. Me gustó la experiencia, la verdad no recuerdo cuánto me pagaron. Ujú. No, no. Independientemente del precio, Por es experiencia a mí me relevante. gustó. Ujú. Ok. Pero, Era como una banda sinfónica. ajá. Y ya. Pues sí, Ok. no había cuerdas. Entonces, lo que tú me has comentado de Sinfónica, de la orquesta sinfónica, cuando vas, ya no lo ves como un hueso, ya lo ves como chamba. Depende, porque pues para muchos podría ser un hueso, o sea, cualquier trabajito que te salga. Sí, Pero si toda tu vida estás viendo todo tu trabajo como hueso, ¿cuándo va a ser tu trabajo real? claro. O sea, yo doy mi mejor esfuerzo siempre, o sea, en donde me contraten, yo doy lo mejor de mí. No es No, claro. como, ah, pues me van a pagar 500, bueno, pues voy a... Voy a flojear. Sí, entiendo. No, no, no. Pero no me refiero a bajar calidad sino esta experiencia que has tenido en tu trabajo a lo largo de tu carrera. ah, ¿Te ha traído más cosas positivas que negativas? ¿O ha habido momentos en los que dices, no vuelvo a esto? Ha habido momentos donde he dicho no vuelvo a esto, no por el trabajo musical, Ujú. pero sí por el dilema que te comentaba de que la paga ha demorado mucho tiempo. Ahora entiendo. Claro. Verga. Es que, ¿qué ocurre con ese tipo de pagas? ¿Qué les pasa? Pues el gobierno, no sé. Ah, ok, es por parte de gobierno. Yo supongo. O sea, no quisiera decir aquí qué orquesta fue. No, no, no. Y si lo dices, vipeamos nombre. Va. Sí. Y Ok. siguen sin pagarme. ¿En serio? Desde... Ya van a ser 2 años. En mayo. ¿Y no les has escrito nada? Uy, sí. Apenas la semana, hace 2 días creo. Ajá. Les mandé la documentación correspondiente a lo que me pidieron ellos. Pero ese proceso ya lo había hecho con anterioridad 2 veces. ¿Y qué respuesta recibes? No, no sé, ¿te dejan sin respuesta? Bueno, la primera vez fue cambio de gobierno. Ah, Y la más reciente, la pandemia.
O sea, siempre hay excusas. No, qué feo. Sí. Eso está feo. Es que... Yo supe, o sea, yo sé que esa agrupación en específico tiende a o a retrasar los pagos o a no pagar, o sea, no sé en su totalidad porque no conozco tantos casos, pero los casos que conozco que son 10 fácilmente, pues sí me dicen tardan mucho en pagar y supe que hubo como un complot entre los administrativos de esta agrupación y la gente a las que se les adeuda. Y según en este año salen los pagos. Según. Pero pues hay que ver, o sea, yo no he recibido mi pago. Hay muchos que no han recibido su pago. Hay otros que ya, pero no completo. Ok. O sea, ponle tú, trabajaron 10 temporadas y les han pagado 5. Wow, qué triste es eso, porque es lo que te digo. No entiendo por qué Bueno, lo que trato de también hacer un poquito con este podcast es darle un poquito de voz o un poquito de peso a los músicos, a este tipo de carrera. Y temas como este se me hacen bastante importante porque, no sé, sacarlo a la luz se hace dar cuenta de cómo estamos realmente en el país. O sea, de que neta no hay varo, o no quieren dar varo, porque yo creo que sí hay varo, para el arte. En este caso, en las orquestas, para la música. Pone que no sea nuestra música, pone que es una empresa, si lo quieres ver así, europea, una orquesta sinfónica, lo que sea. Pero hay mexicanos ahí que están trabajando, hay personas ahí que están haciendo cosas, en este caso tú, que están tratando de forjar una carrera sólida y donde se les invita justamente por este tipo de trabajo a ser parte de algún tipo de proyecto o de empresa o no sé, en este caso una orquesta, y que no se les sea bien reconocido, bien pagado este tipo de trabajos. No se me hace justo. No, pues no lo es. No, y te lo digo porque yo sí he estado en huesos pinches y no te imaginas que eso pueda suceder en una orquesta grande. Pero lamentablemente pues sí sucede. Sí, eso sí. Entonces, no sé, se me hace muy triste. Pero, pues bueno, si quieres ya nada más para terminar, ¿qué le dirías a una persona que no sabe nada de música o que sí sabe incluso cómo acercarse a la música académica o cómo acercarse a una carrera musical? Pues gente que no sabe de música, yo le diría que no tenga miedo. O sea, no es algo del otro mundo. También depende de el tipo de obras, ¿no? O sea, es muy difícil comprender obras del siglo XX o XXI, pero no significa que toda la música académica sea idéntica. Claro. Hay música más digerible con la que puede empezar. Claro. O sea, actualmente a mí me encanta la música del siglo XX y XXI, pero pues eso llevó un proceso. No me gustó desde la primera instancia. Pero una vez que tienes como las bases del conocimiento vas viendo, mira, de aquí se agarró el compositor. Entiendo. Esto quiso expresar. Entonces es un proceso, o sea, nada más no hay que tenerle miedo. No muerde. Muy duro. Muy duro. Pero pues es eso. Y a una persona que se quiere dedicar a una carrera musical o artística, no sé cómo decirlo. Estamos hablando... La primera es que no le tenga miedo. Ajá. O sea, si es lo que te gusta y lo que te llena, pues adelante. La segunda es esfuérzate lo más que puedas porque si no sobrepasas los estándares, porque hay mucha gente, o sea, ya ahorita ya hay más de 7,000 millones de habitantes en la Tierra. Y todo el mundo está buscando trabajo. O sea, tienes que ser el mejor. Claro. Si ya te gusta esta actividad que estás desempeñando, pues qué más te queda que ser el mejor, o sea, hasta donde puedas, obviamente no vas a forzarte más allá, que no es sano. Pero pues sí, hay que esforzarse siempre. Tener un nivel, a nivel mundial. Sí. Bueno, ser una persona instrumentista a nivel mundial, ¿no? Pues bueno, no sé, ¿algo más que quieras decir?
Pues yo creo que ya acabamos. Pues muchas gracias por estar escuchando esto o si está en YouTube y tiene 4 manos, pues por estar viendo y escuchando también esto. Muchas gracias, Adrián, por haber venido. Gracias por la invitación. Tenía un chingo de ratote que no te veía. Ya, bastante. Y pues vamos a acabarnos esto aquí fuera de cámaras, que ya no queda nada. Pero pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haber sintonizado esto y nos vemos. Bye. Adiós.